Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles de nuevo con pensamiento propio. La plataforma común de la dominicanidad aquí en Estados Unidos y de manera muy especial en Nueva York. En ese periplo que llevo unos recogiendo las opiniones políticas de los diferentes sectores dominicanos, me ha tocado ahora compartir con un profesor de artes plásticas establecido aquí en Estados Unidos, pintor del más alto nivel. Me refiero al profesor Ezequiel Jiménez, que además de eso es un excelente analista político, que tiene puntos de vista que quizás resulten encontrados para muchos y para mí mismo, pero que representa ciertamente un porcentaje de la manera de pensar de los dominicanos que vivimos acá. Ese cambio que se produjo en el sentir de los norteamericanos con esos 4 años de gobierno del presidente Trump, con sus altas y sus bajas. Yo mismo estoy incomodísimo con él, pero no dejo de reconocer que hay cosas que él dejó implantadas y que le dio luz a los norteamericanos sobre cómo deben comportarse en el futuro. Si yo tuviera que decir cuál es el logro principal de Trump, yo le diría así sin hablar mucho y con el perdón de mi invitado que es Ezequiel Jiménez, lo que yo más celebro es que dejó una Corte Suprema 6-3, porque nosotros necesitaremos que en los próximos 20 o 30 años aquí hay una Corte Suprema conservadora sentada, que no sea tan liberaloide como esto que teníamos hasta hace poco. De modo que vamos a recibir, señores, a Ezequiel Jiménez, profesor de artes plásticas y analista político. Bienvenido, mijo. Muchas gracias, don Robles. Un placer verlo de nuevo y gracias por la invitación. Sí, yo le digo siempre mi hijo, porque son hijos míos todos, porque ya toda la gente joven para mi hijo. Y Ezequiel es uno de los que yo más quiero porque es un muchacho muy bien sentado en su forma de pensar y en su forma de actuar aquí. No tengo nada que lamentarme ni espero ningún sobresalto de él. Porque yo sé que es un muchacho que ha estado jugando lo que hay que jugar. Muchas gracias por esas palabras. Tengo 2 o 3 cosas que conversar contigo. Lo vamos a hacer en 3 segmentos, con 2 intermedios de descanso. Pero lo primero que quiero preguntarte es, a propósito del cambio, a propósito de los acontecimientos de Afganistán, a propósito del balance mundial con la presencia de los chinos, en frente de Estados Unidos, ¿cuál es tu parecer sobre estos acontecimientos así a manera global? Luego lo vamos a ver de manera sectorial en el Caribe, en Latinoamérica, en el mundo, como tú lo veas. ¿Cuál es la situación que tú? Pues muy bien. Después del proceso electoral del 2020, los Estados Unidos se vio un poquito debilitado en términos de lo que es su sistema democrático, porque, como he de saber, después del proceso hubieron muchas denuncias de irregularidades e independientemente de si cierto o no, pero un porcentaje muy alto, casi un 50% de la población coincide que realmente hubo algún tipo de irregularidades. Entonces, después de un proceso electoral donde se elige el presidente de los Estados Unidos, el que un porcentaje tan alto de la población entienda que el proceso no fue justo, pues entonces eso evidentemente deja el sistema un poco debilitado. Cierto, estamos de acuerdo. Yo creo que al margen de qué tan cierto sea todo, de qué tan verdaderas sean los razonamientos, a mí me parece que él no pudo demostrar fehacientemente que hubo trampa, pero yo veo el fantasma de la realidad, algo que no es común, porque la realidad no tiene fantasma. Claro. Pero yo veo el fantasma de la realidad. Se hicieron líos. Sí, bueno, el problema, evidentemente se hicieron líos. El problema de eso es, independientemente de si sea cierto o no, el problema es que manda una señal, especialmente a los adversarios de los Estados Unidos, ideológico y en términos también competitivos, ¿no? Sí. Le manda un mensaje de que es una sociedad profundamente dividida y para usted enfrentar los desafíos como líder de la diplomacia mundial y con un adversario competitivo tan agresivo como, digamos, Partido Comunista Chino, ¿no?, que dirige esa nación, pues entonces evidentemente eso lo pone en una situación muy vulnerable. Entonces,
los acontecimientos que han precedido luego de esa situación, pues entonces quizás no sean los más alentadores, que digamos, viendo los acontecimientos recientes en lo que es política internacional de la ¿Tú administración crees actual. entonces que la Guerra Fría la Guerra Fría tiene otra característica? Ahora ya no será militar ni de posicionamiento. ¿Tú crees que va a ser comercial en el fondo? Va a ser una combinación de ambas cosas, porque si es exclusivamente comercial, entonces estaríamos admitiendo que no hay muchas cosas que hacer. Pero, ¿qué sucede? El adversario, usted siempre le tiene que buscar cuál es su lado débil. Y ahora mismo, como el adversario más fuerte que enfrenta a los Estados Unidos en términos de liderar en la arena internacional, vendría siendo China y el Partido Comunista. El fuerte de ello es en el comercio y cómo se ha diseñado el intercambio comercial global. Su prosperidad depende mucho del nuevo orden que se ha establecido para intercambiar en términos comerciales. Entonces, si en un momento determinado ellos se ven afectados en términos de que se le pueda cambiar y que no tengan la facilidad de poder comercializar como hasta ahora lo han tenido, ese sería su punto débil. Y sin la parte militar, pues entonces podríamos decir que entonces eso no se puede, eso no podría ser una estrategia, porque por ejemplo a China específicamente, bajo estas condiciones, no le convienen los conflictos militares, porque eso evidentemente va a interrumpir lo que es el orden con el que se está comercializando actualmente. Con que ellos están promoviéndose. Correcto. Porque, por ejemplo, yéndonos un poquito más al caso más específico del Caribe, la ofensiva china en República Dominicana es de primer orden. Ellos lo que buscan es a posicionarse y establecer una embajada recurrente para el Caribe completo ahí en Santo Domingo, pero no han soltado un chele. Bueno, oye, no han soltado un chele, porque de la otra cosa. Por ejemplo, mira, con el caso de la vacuna. Tú sabes lo que a mí me pareció hasta ciertamente como hasta ridículo. Yo oír gente que me decía, dieron 50,000 vacunas gratis. Sí, pero de 1,000,000 que le compraron con cuarto a 20 pesos. Eso es una ñapa que le da a todo el mundo. Pero es que también hay otro detalle, o sea, que la credibilidad China y sus dirigentes en términos de qué tan honesto cuando se trata de comercializar, qué tanto usted puede confiar que realmente lo que ellos le están vendiendo y lo que prometen que es eso, porque está demostrado realmente, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que ha tenido China después que se le permitió la entrada a la Organización Mundial de Comercio es que no cumple con regulaciones, solamente permitiéndose la entrada a ese organismo que fue durante el gobierno del presidente Bill Clinton, no acababan de entrar cuando ya ellos lo estaban denunciando por no cumplir con la regulación y los compromisos internacionales que ellos asumían al ser miembro de esa organización. Pero eso es materia comercial. Pero si tú te vas a la materia política, fíjate que ofrecieron y ofrecen hasta lo que no tienen. Porque fíjate lo del canal de Nicaragua. Ellos prometieron construir un canal paralelo, pero no metió un chele en Nicaragua. Sí. Pero no es un aspecto político. Fíjate que ellos ofrecen una cosa, pero los chinos son medio rebajados. Y también ellos andan haciendo negocios, ellos andan enamorando, conquistando. El que anda enamorado no enseña nunca su lado más difícil. Para usted tener una idea de cómo es que funciona el comercio chino, América Latina no se había endeudado nunca tanto con los chinos como aquellos países que decidieron asumir una política de carácter socialista, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, Argentina. Cuando usted le tira un vistazo al intercambio comercial y a los compromisos que China asumió para desarrollar algún tipo de proyectos, y usted entonces revisa cuáles son los compromisos que han adquirido esos países en términos de deuda, usted entonces nota un aumento muy significativo que se ha contraído con China. Específicamente esos gobiernos como el de Correa, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia. O sea, que esa es una situación que hasta ahora muchas personas no conocen ese tipo de compromiso y cómo que eso se ha dado. O sea, China no anda regalando nada. Nosotros sabemos que la cultura china consiste en que usted siempre tiene que poner algo y que nada puede ser gratis. Eso es evidente. Pero yo que estoy mirando la cosa aquí, yo veo lo básico del discurso de Trump, que fue, oye,
Nosotros no podemos seguir produciendo en China, porque el capitalismo es verdad que es descarnado, pero los norteamericanos no podrán ser el principal mercado, que es el principal mercado de consumo. Con todo y de China también, de China, paradójicamente, el principal mercado de consumo de China, ¿eh? Entonces no podrá seguir siendo si la clase trabajadora, la clase media, no puede consumir porque no tiene cómo. Bueno, hay una dinámica, o sea, usted nunca puede depender que su suministro, de lo que usted se nutra, dependa de su adversario. Y evidentemente China es un socio comercial, pero China no es nuestro amigo. Pero no puede serlo. Puede serlo. Entonces, no tiene por qué serlo. Sí, entonces en ese sentido, los grandes capitales financieros, especialmente grandes corporaciones norteamericanas, se han sentido seducidos por las facilidades con que las autoridades de China le permiten producir en China. Entonces, eso ha hecho que muchos grandes capitales, pues entonces se instalen en China y eso se convierta en un problema de carácter interno en los Estados Unidos cuando algún líder político quiera desafiar a las autoridades chinas o quiera cambiar lo que es la cadena de suministro mundial. Correcto. Porque, por ejemplo, si usted ve corporaciones como las que producen calzado deportivo, ropa deportiva, casi todas esas producciones se hacen en China, la mayoría casi en 100%. Pero lo peor de todo no es tanto eso, sino, desde mi punto de vista personal, es la calidad de estos productos. O sea, cómo el consumidor también está siendo estafado en términos de que si usted compraba, por ejemplo, unos zapatos hace unos cuantos años, en el pasado, compraba unos zapatos que a usted le duraba 1 año, 2 años. Hoy en día usted va a la tienda y compra uno de estos calzados y realmente a los 6 meses usted tiene que volver a comprar uno de nuevo porque no sirve lo que le vendían. No, porque tiene fecha de expiración también. Pero oye lo más grande. Después que el barco aquel se estancó en el canal de Suez, nosotros vimos entonces un aspecto que no habíamos notado del poder chino, el transporte. Ahora mismo vale más. ¿Tú sabes cuánto vale mandar un container de aquí de Estados Unidos para China? Vale, por ejemplo, $10,000. Por ejemplo, un punto. ¿Cuánto vale uno venir de China para acá? 500,000. Fíjate. Sí, porque también hay otra Fíjate cosa. que que ellos también en eso están. Oye bien, entonces, ¿qué sucede? Un Nike, para decir una marca, Sí. que lo producen y después de costar allá en China la producción final, con todos los 16 centavos la hora que pagan por producción a la clase obrera china, le puede salir por 5 o 6 dólares terminado. Y ese Nike sale a la venta, esos tenis, salen a la venta en el mercado norteamericano por $300. Sí, y hay filas de muchachos haciendo por comprar el último que salió. Entonces esa realidad ya se evidenció que no puede seguir. Para mí ese es parte de lo que hizo Trump. Sí, una de las fortalezas, aunque muchas personas se incomoden en ese sentido, pero una de las fortalezas que hizo crecer el liderazgo del señor Donald Trump y llegar a la presidencia es específicamente tratar y traer todos esos temas al debate público, que evidentemente el liderazgo tradicional, político tradicional, siempre ha fallado en traerlo, ¿no? En ese sentido, el paso del señor Donald Trump por la presidencia, le guste a uno o no le guste, hizo despertar a millones y millones de norteamericanos a cuestionarse muchas cosas, no solamente qué tan justo puede ser el intercambio comercial con China, sino más bien también